¿Sabías que la mayor parte del crecimiento económico real ya no está ocurriendo en la bolsa? Mientras el inversor promedio se enfoca en el S&P 500, el capital institucional está migrando masivamente hacia un territorio invisible: los mercados privados. En este video vas a descubrir por qué los fondos de pensiones y las grandes fortunas están abandonando la liquidez de los mercados públicos para apostar por activos alternativos, y cómo esa tendencia está redefiniendo quién controla realmente el valor de las empresas más importantes del mundo. La mayoría de la gente piensa que invertir significa comprar acciones: Apple, Amazon, Google, empresas que cotizan en bolsa, empresas que puedes comprar con una app en tu teléfono. Y durante décadas eso tenía sentido. Pero algo está cambiando. El dinero realmente grande, el dinero institucional, el dinero de fondos de pensiones, endowments universitarios, oficinas familiares que gestionan fortunas de cientos de millones, ese dinero está saliendo de los mercados públicos. No todo, pero cada vez más. Así que olvídate de lo que ves en las noticias sobre el S&P 500 subiendo o bajando. Eso es solo una parte de la historia. La parte más grande, la que realmente importa para quien gestiona capital serio, ocurre en un terreno que pocos comprenden: las inversiones alternativas. Y para entender por qué el dinero inteligente se está moviendo ahí, primero necesitas entender qué son realmente y por qué no son para todo el mundo. Piensa en las inversiones como si fueran dos mundos. En el mundo público compras acciones de empresas que cotizan en bolsa. Tocas un botón en Robinhood o Fidelity. Alguien en otro país toca el suyo. Y ahora ya tienes una parte de Tesla o Microsoft. Es líquido. Puedes vender mañana si quieres. Los precios se actualizan cada segundo. Todo el mundo puede ver cuánto vale. Es transparente, es accesible, es rápido. En el mundo privado, las cosas funcionan diferente. No compras acciones que cotizan. Compras partes de empresas privadas. O prestas dinero directamente a empresas que no pueden conseguirlo de bancos. O inviertes en infraestructura, en edificios comerciales, en proyectos que tardan años en dar retornos. No puedes vender mañana. No hay precio actualizado cada segundo. No es transparente. Y definitivamente no es para todo el mundo. Pero aquí está lo importante. Ese mundo privado ha crecido brutalmente en las últimas décadas. Según estimaciones de mercado de firmas como Breaking y McKinsey, en 2014, las inversiones alternativas globales sumaban alrededor de $7 billones. Para 2024 pasaron de 18 billones. Y las proyecciones dicen que llegarán a 29 billones para el 2029. Eso es más que 4 veces el tamaño en 15 años. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué los fondos de pensiones, los endowments, las oficinas familiares están sacando dinero de mercados públicos y metiéndolo en activos que no pueden vender fácilmente? 3 razones principales. Primera, más empresas se están quedando privadas por más tiempo. Segunda, los retornos ajustados por riesgo en privado pueden ser mejores que en público. Y tercera, diversificación real. No la diversificación de comprar 500 acciones que todas se mueven juntas. Diversificación de verdad. Empecemos con la primera razón. Más empresas privadas que públicas. Hace 30 años, si querías construir una empresa grande, eventualmente tenías que hacerla pública. Necesitabas acceso a capital, y la única forma de conseguir cientos de millones o miles de millones era listar en bolsa. Pero eso cambió. Hoy, empresas pueden levantar cantidades masivas de capital sin cotizar públicamente. Fondos de private equity y venture capital, fondos soberanos, oficinas familiares, todos compitiendo por invertir en empresas privadas prometedoras.
Y aquí está el dato clave. De todas las empresas con más de 100 millones de dólares en ingresos anuales, las tendencias indican que aproximadamente el 87% son privadas. Solo el 13% cotizan en bolsa. Eso significa que si solo inviertes en mercados públicos, estás viendo solo una fracción pequeña de las oportunidades reales. Las empresas privadas presentan la mayoría del valor económico real. Segunda razón, retornos potencialmente mejores. Ahora, esto viene con asteriscos enormes. Pero históricamente, los fondos de private equity de primer cuartil han superado a mercados públicos de manera significativa. Un estudio de JP Morgan encontró que los gestores de private equity de primer cuartil superaron a los de cuarto cuartil por más de 20 puntos porcentuales en periodos de 10 años. Eso es una dispersión brutal. Y significa que si eliges el gestor correcto, los retornos pueden ser espectaculares. Si eliges mal, puedes tener retornos mediocres o incluso perder. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. Los retornos en private equity no solo vienen de comprar empresas y esperar que suban de valor. Vienen de mejorar operaciones, de optimizar estructuras de capital, de hacer cambios estratégicos que empresas públicas no pueden hacer, porque tienen que reportar cada trimestre a accionistas que quieren resultados inmediatos. En privado, puedes planificar a 5, 7, 10 años. Puedes hacer cambios dolorosos a corto plazo que generan valor masivo a largo plazo. Y luego está Private Credit. Este mercado explotó después de la crisis financiera de 2008 cuando bancos tradicionales se retiraron de ciertos tipos de préstamos. Private Credit son fondos que prestan dinero directamente a empresas. No compran sus acciones, les prestan y cobran intereses. Para 2024, el mercado global de Private Credit superó $1,5 billones. Las predicciones del S&P y Preqin dicen que llegará a 2.6 billones para 2029. ¿Por qué creció tanto? Porque ofrece algo que bonos tradicionales no pueden: rendimientos más altos, términos más flexibles y acceso a oportunidades que bancos tradicionales no tocan. Empresas de tamaño medio que necesitan financiamiento, proyectos de real estate, negocios en dificultades que necesitan reestructuración. Todo eso genera retornos que bonos del gobierno o bonos corporativos investment grade simplemente no pueden dar en el entorno actual de tasas. Tercera razón, diversificación real. Cuando compras acciones públicas, todas tienden a moverse juntas. Si el S&P 500 cae, la mayoría de las acciones caen. Si sube, la mayoría sube. Están correlacionadas. Pero activos privados no necesariamente se mueven con mercados públicos. Private equity, private credit, real estate, infraestructura, todos tienen sus propios ciclos. Y eso significa que cuando mercados públicos están volátiles, tus activos privados pueden estar estables o incluso subiendo. Los grandes inversores institucionales saben esto. Por eso, fondos de pensiones ahora asignan rutinariamente 20 a 30% de su capital a activos alternativos. Hace 20 años, esos números eran de un solo dígito. La razón es simple. Quieren retornos que no dependan completamente de si el mercado de valores sube o baja ese año. Pero este es un pero enorme. No todo es perfecto. Private equity, private credit tienen problemas serios ahora mismo. El primero es liquidez, o más bien, falta de liquidez. Durante años, fondos de private equity compraron empresas esperando venderlas en 3 a 5 años. Pero ahora, el periodo promedio de tenencia es de 6 años y medio. Y hay más de 16,000 empresas globalmente que han sido retenidas por más de 4 años.
Eso es 52% del inventario total de buyouts, el más alto en la historia. ¿Por qué? Porque las salidas tradicionales, IPOs y ventas a otras empresas se frenaron. Los mercados de IPO estuvieron congelados durante 2 años y cuando finalmente se abrieron en 2025, solo los IPOs grandes funcionaron bien. Los pequeños y medianos siguen sin mercado. Eso deja a los fondos con empresas en sus libros que no pueden vender fácilmente. Y eso significa que los inversores, los limited partners que pusieron dinero en esos fondos, no están viendo retornos de capital como esperaban. Segundo problema, valuaciones. Durante los años de tasas de interés ultra bajas, todo subió de precio. Empresas privadas se vendían a múltiplos altísimos, 11, 12, 13 veces EBITDA. Esos múltiplos tenían sentido cuando el costo de capital era casi cero. Pero ahora, esas tasas más altas, esos múltiplos no se sostienen. Y eso significa que muchas empresas compradas a precios altos están bajo agua. No han generado el crecimiento esperado. Y si vendieran hoy, generarían pérdidas. Tercer problema, fees. Invertir en private equity y private credit no es barato. Los gestores cobran típicamente 2% anual en sus comisiones de gestión, más 20% de las ganancias. Eso se llama True and Trendy, y significa que para que tú ganes, el fondo tiene que generar retornos significativamente por encima del mercado, solo para cubrir esos fees. Si el fondo genera 10% anual, pero cobra 2 más 20, tus retornos netos pueden terminar siendo similares o incluso peores que simplemente comprar un índice público. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si no eres un inversor institucional con cientos de millones, probablemente no puedas acceder a los mejores fondos de private equity. Esos fondos tienen mínimos de inversión de 5, 10, 25 millones y solo aceptan inversores calificados. Pero hay formas de obtener exposición a activos alternativos sin ser ultra rico. Primero, fondos de interval o fondos evergreen. Estos son fondos que inviertes en activos privados pero permiten entradas y salidas periódicas. No es tan líquido como una acción pública, pero tampoco requieres comprometer capital por 10 años. Segundo, REITs que invierten en real estate privado. Tercero, BDCs, Business Development Companies, que prestan a empresas privadas y cotizan públicamente. Cuarto, fondos que invierten en secondaries, comprando participaciones de otros inversores que quieren salir antes de tiempo. Para la mayoría de la gente, especialmente si estás empezando, los activos alternativos probablemente no son la mejor opción. Son ilíquidos, caros, complejos y requieren entender riesgos que no son obvios. Si tienes menos de $1 millón invertido, probablemente estás mejor con fondos indexados públicos. Simple, líquido, barato. Los alternativos son para cuando ya tienes una base sólida y quieres diversificación real, o cuando tienes tanto capital que necesitas acceso a oportunidades que mercados públicos no pueden darte. Pero no son mágicos, no son automáticamente mejores, y definitivamente no son para todo el mundo. Entonces, ¿cómo te puede servir todo esto? El dinero institucional está saliendo gradualmente de mercados públicos hacia privados. Private equity, private credit, real estate, infraestructura. Las razones son más empresas privadas disponibles, potencial de retornos más altos y diversificación real. Pero vienen con problemas, falta de liquidez, fees altos, riesgo de selección de gestores. Y para la mayoría de inversores individuales, probablemente no son la mejor opción hasta que tengas una base sólida primero. Ahora, aprendimos algo más.